Para la posteridad. Dejaré pasar unos 1400 años más y vuelvo. Hastenabush. No hay razón alguna que justifique un accionar bélico o una agresión con fuego que acabe con la vida de infantes inocentes. Incluso legalmente está estipulado por el derecho internacional humanitario, pero aún así Israel lo sigue violando cuando de atacar al pueblo palestino se trata. Los niños se están llevando la peor parte de esto. La ONU, la UNICEF y un sinfín de ONGs lo dicen, lo contabilizan y lo condenan. Sin embargo, la impunidad israelí, acompañada del silencio de parte de la comunidad internacional, siguen reinando. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. فجأة ضرب جيراننا صار فيها القذف وهي اللي وقعت وحطتنا وقعت علينا ففجأة بزعق أبوي وأمي مش لاقيهم بالآخر أبوي أجانا أخذنا وسحبنا حنا ورحنا ضرب جيراننا فأنا خفت كتير لليوم خايف ومش قادر أحكي ولا حاجة. أنا من أول ما سمعت صوت القصف صرت أعيط وأصوت لأنه إحنا كنا كل ما يصير قصف إحنا بنحكي بدنا نعيش زي العالم. ¿Qué tal? Cerrando semana, un nuevo tema Detrás de la Razón. كل ما نشوف القصف بصير أعيط وبصوت. Los ataques, crímenes y atrocidades del régimen israelí contra el pueblo palestino han dejado a los niños palestinos conmocionados y en un estado de shock. Durante la historia de toda su ocupación, la violencia israelí ha acabado con la vida de muchos palestinos y ha destrozado familias, lo cual ha tenido efectos devastadores sobre los niños. Ahora, y tras la última escalada de la violencia israelí contra los palestinos, la Organización de Naciones Unidas se mueve un poquito y viene condenando verbalmente la carnicería israelí de los palestinos, en especial de los niños. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho sonar las alarmas por la elevada cifra de palestinos muertos o heridos, incluidos niños y mujeres, en los territorios palestinos ocupados este año. Infligir daño a cualquier niño durante el curso de un conflicto es profundamente perturbador. Matar y mutilar a tantos niños este año es inaceptable. Bachelet instó a Tel Aviv a rendir cuentas por tales actos criminales, violatorios a las normas y los derechos internacionales, que según ella deben cesar de inmediato y de una vez por todas. El derecho internacional humanitario es claro. Está prohibido lanzar un ataque del que se espere que incidentalmente mate o hiera a civiles.
civiles o dañe bienes de carácter civil de manera desproporcionada con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Tales ataques deben cesar. Desde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también levantan su voz condenatoria contra la matanza de los niños palestinos. Cuestionan que solo desde el inicio de 2022, las fuerzas israelíes mataron a 20 menores de edad palestinos en la Cisjordania ocupada. Hoy 2 niños fueron asesinados en Cisjordania, uno de 16 años en Nablus y otro de 16 años en Al-Jalil. Desde principios de 2022 son 20 los niños asesinados en Cisjordania. Todos los niños tienen derecho a la vida, a ser protegidos y no ser expuestos a la violencia. Un niño es un niño. Además de expresar su pésame por la pérdida de vidas más jóvenes innecesariamente, la UNICEF puso énfasis en la necesidad de proteger a todos los niños en todas las partes del orbe. Children in Gaza need psychosocial support and mental health. We also need to remember that in Gaza there is no safe space to go for children when there are escalations, so it's really important to continue to advocate for the protection of all children wherever they are. Parte de los lamentables hechos y también las reacciones y la indignación del pueblo palestino y de autoridades y organizaciones a lo largo de estos últimos días. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Nosotros Asier Herranz Vázquez, analista internacional, economista, militante de Sierra Nalde, plataforma internacionalista vasca con Siria. Nos acompaña desde País Vasco. Y también con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor y ensayista desde San Sebastián, también en España. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros. Asier, gusto saludarte, ¿cómo estás? Y un saludo también para ti, Iñaki, bienvenido como siempre. Muy bien, gracias. Bueno, ya bien lo sabemos, lo hemos analizado en múltiples ocasiones, aunque ya hay un historial de precedentes de violaciones de Israel al derecho internacional y más cuando se trata de la causa palestina, es necesario una vez más recurrir a lo que dicen las leyes. Y voy a iniciar contigo, Asier, porque bueno, cuando ni siquiera hay un stop, un freno por parte del régimen israelí a la hora de lanzar sus ataques, aunque sea para respetar el derecho de los infantes que simplemente pues son inocentes. Entonces, ¿qué queda dentro de ese aparataje internacional que no ha podido poner freno a Israel? A ver, al parecer tenemos problemas con la comunicación con Asier, no logramos escucharlo. Vamos a ir primero con Iñaki y posteriormente volveremos al análisis con Asier. Iñaki, te doy entonces la palabra con esta misma interrogante. Bueno, ¿qué queda? Queda el crimen, queda la barbarie, queda la impunidad israelí, queda la masacre continuada desde hace muchos años. Esto es así, no hay vuelta de hoja, ¿no? Bien, todo esto es verdad, todo esto es cierto, pero tampoco podemos cometer o caer en una visión, digamos, blanda, o en una visión un poco utópica de lo que es la legislación internacional, de lo que es la UNICEF, de lo que es las Naciones Unidas, de lo que son las declaraciones de Bachelet. Siempre está bien que UNICEF, y es necesario que UNICEF denuncie, que las Naciones Unidas denuncien, que Bachelet denuncie. Eso es imprescindible, está claro, ¿no? Claro. Pero también tenemos que entender otra cuestión más grave aún, que ni UNICEF critica, denuncia todas las atrocidades que se hacen contra la infancia, ni las Naciones Unidas tienen fuerza ni capacidad ni voluntad en muchas organizaciones y en muchos estados que apoyan o que dicen apoyar a las Naciones Unidas para luchar contra la barbarie y contra la infancia,
Ni Bachelet se caracteriza ni se ha caracterizado por hacer una resistencia o una denuncia y una oposición sistemática contra todas las barbaridades, contra la infancia, contra los pueblos del mundo, contra todas las barbaridades del imperialismo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Palestina es de una brutalidad tal que al final UNICEF no tanto, pero al final las Naciones Unidas y Bachelet no tienen más remedio que hablar. Claro. Esto nos está planteando una cuestión urgente para defender los derechos de la infancia en Palestina, para defender al pueblo palestino, para defender los derechos de la infancia en Siria, para defender los derechos de la infancia en todo el mundo. En Yemen, por poner un caso, o en otros muchos sitios, necesitaríamos otras instituciones internacionales. Este realmente es el debate, ¿no? Mientras tanto, bienvenidos sean los apoyos de UNICEF, bienvenidas sean las denuncias de Bachelet, bienvenidas sean las denuncias de Naciones Unidas, ¿no? Pero a Bachelet y a Naciones Unidas, no tanto a UNICEF, debemos exigirles que de una vez por todas cumplan lo que están diciendo, porque de lo contrario serán sepulcros blanqueados, serán imágenes falsas, porque la infancia en todo el mundo está siendo sometida a una barbarie que no llega a los grados, o si llega a los grados no nos enteramos, nos silencian, no llega a los grados de la barbarie que está cometiendo Israel contra Gaza y contra Cisjordania, ¿no? Así es, y que lo hemos evidenciado. Y que lo hemos evidenciado, allí están incluso las contabilizaciones, las imágenes. A ver, si me permite, Iñaki, Asier, ¿me escuchas bien? ¿Ahora sí? Perfectamente, Dani. Muy bien, gusto saludarte y bueno, vamos a iniciar con este debate que ya Iñaki ponía su consideración sobre la mesa. ¿Dónde queda precisamente ese aparataje internacional que por un lado se reacciona, está escrito en las leyes, en las normas, sus principales directores, caras, lo expresan y condenan lo que hace Israel, pero sin embargo no logra poner un freno a esas violaciones del régimen israelí? Bien, en primer lugar, debemos comprender que estos sangrientos días son la continuación de los 11 días de la Operación Espada de Jerusalén, de hace 15 meses. Y durante este tiempo el pueblo palestino, y sobre todo en el último lustro, ha interiorizado que no debe colaborar con los países árabes que forman ahora parte de los autodenominados acuerdos de Ibrahim, ni mucho menos confiar en los acuerdos de Oslo y Madrid, que ya se firmaron hace 3 décadas. Al fin y al cabo, tras 70 años de resistencia, la vía institucional lamentablemente está acabada, ya que el régimen de Tel Aviv demuestra constantemente no entender otro lenguaje que no sea el de la disuasión militar. Y así por primera vez pues, se ha visto, ¿no?, como 57 asentamientos de colonos sionistas, pues todos los ciudadanos de allí fueron evacuados, ¿no?, a lugares más seguros durante el pasado fin de semana. Además, hay que tener en cuenta que Tel Aviv ha tenido que solicitar la mediación de 2 estados que forman parte de estos acuerdos de Ibrahim, como son Egipto o Qatar, y después a Naciones Unidas. Este movimiento, al fin y al cabo, indica no estar preparado ahora mismo Israel, debido al frente doméstico que tiene. Debemos recordar que se van a celebrar unas enésimas elecciones a corto plazo en la Knesset, dentro de mes y medio, como hemos visto durante los últimos 3 años. Y la agresión también debe interpretarse como una manera de tratar de amedrentar a resistencia libanesa al norte. No en vano debemos recordar que bueno, Hezbollah ha dejado claro, ¿no?, de nuevo, que está dispuesto a acudir a la vía militar si el sionismo comienza en septiembre a operar en el campo gasístico de Karish, una demarcación que al final es palestina, al igual que libanesa, y que Israel busca apropiarse, violando la legislación internacional otra vez. Al fin y al cabo, Israel está apoyado sobre un pie, como dijo el otro día Said Hassan Nasrallah, lo declaró en la pasada jornada de Ashura, en el día 10º del mes de Muharram, justo cuando se cumplían 16 años de la guerra de los 33 días. Y es la propia resistencia también quien ha asesorado estos días a Yihad al-Islami, con apoyo militar de grupos como el Frente Popular o Democrático, no tanto de Isdim al-Qassem, pero está claro que la unión cada vez es más importante y no hay más que ver viendo las imágenes que estamos contemplando estos días de niños asesinados y que están creando indignación a largo y ancho del mundo. Y sobre esa unión o lo que hemos visto, el apoyo
entre las distintas facciones de la resistencia palestina en estos días. Vamos a hablar un poco más adelante. Voy nuevamente contigo, Iñaki. Hemos visto que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pues en territorio palestino, se ha mostrado alarmada por el impacto de estas recientes operaciones de las fuerzas israelíes en Jerusalén al-Quds y también en la Cisjordania ocupada. Pero cuando sumamos pues todo esto y los ataques con fuego, las detenciones administrativas, incluso las ejecuciones de palestinos alegando que representan supuestamente una amenaza cuando no ha sido comprobado así, queda pensar que Tel Aviv está aprovechando también este escenario internacional en un momento como este para acelerar no solo un apartheid, sino una operación de limpieza étnica con Palestina. Sí. Desde luego Israel está aprovechando este momento como aprovecha todo momento, eso es totalmente cierto, ¿no? Nos hemos enterado no hace mucho de que se ha vaciado un autobús con 50 personas palestinas para que se sentaran dos personas de Israel, ¿no? Son actos que van más allá del racismo, son actos que plantean ya profundas consideraciones políticas, éticas, etcétera, etcétera, ¿no? Israel está aprovechando todo momento para endurecer, lo sabemos de sobra, ¿no? Yo pienso que hay que hablar claro, La política de exterminio de la juventud y de la infancia palestina corresponde a una estrategia no solamente de segregación étnica, corresponde a una estrategia de intimidación que adelanta una política de exterminio, una política de abandono, una política de apropiarse de todo el territorio de Palestina para hacerle el gran Israel, y que esa política va a continuar para adelante. Esa política no se va a detener. Israel sabe perfectamente que el exterminio de los niños, el infanticidio sistemático del pueblo palestino no molesta a la cultura occidental. Son lágrimas de cocodrilo de la cultura occidental. Mira, en Europa, en el año 2016 se hizo un estudio en el cual se demostraba que habían desaparecido 10.000 niños y niñas de la ola de inmigración negociada entre Turquía y Estados Unidos, ¿no? Para llevar a Europa una masa impresionante de migrantes expulsados de Siria y de otros sitios, ¿no? Y de los campos de concentración para la infancia desaparecieron 10.000 niños, bastantes de ellos de los campos de concentración de Calais en el Estado francés, ¿no? ¿Dónde estarán esos 10.000 niños y niñas? Lo podemos imaginar. El problema es que a continuación de ahí, desde el 2016, solamente han salido en prensa poquitos informes, muy poquitos informes de lo que está sucediendo. Esa lógica europea le hace inmune al capital europeo del drama, la tragedia en Palestina, porque la mentalidad europea y la mentalidad norteamericana es una mentalidad de supeditación, de esclavización y de abandono de los niños y de la infancia a las necesidades del beneficio europeo. Y por tanto, lo que está sucediendo en Palestina resbala. Lo mismo que está sucediendo en Yemen, lo mismo que está sucediendo en cualquier otra parte del mundo. No preocupa porque la mentalidad, los objetivos son precisamente exterminar al pueblo palestino como se quiere exterminar a otros pueblos que resisten. Y la mejor forma de exterminar, una de las mejores formas de exterminarlo, es impedir su reproducción. Claro. Y aquí está su reproducción cultural, su reproducción biológica, su reproducción de conciencia. Y aquí está precisamente la masacre infantil, ¿no? Por tanto, yo creo que la cuestión clave aquí es una elemental. O asumimos que el futuro de Palestina y que el futuro del mundo tiene que pasar junto por el reconocimiento de la unidad de Palestina y de la independencia de Palestina simultáneamente por otras dos consideraciones. La creación de instituciones internacionales que asuman principios elementales de la ética, como son la inviolabilidad de la figura infantil por un lado, y por otra parte que asuman que no se puede seguir manteniendo las estructuras internacionales de poder vigentes en estos momentos, ¿no? De lo contrario, asistiremos a la tragedia del pueblo palestino como estamos asistiendo
al silenciamiento permanente de las decenas y decenas de niños y niñas que desaparecen en Europa con la tranquilidad absoluta de los medios de comunicación, de los medios políticos y de los parlamentos europeos que se dicen demócratas. Letras y normas que pues se quedan precisamente allí en el papel, el derecho internacional humanitario. A ver, Asier, ya ponías en contexto precisamente lo que ha sido esa unidad que hemos podido ver entre las facciones palestinas y particularmente en este caso hacia ese apoyo hacia la yihad islámica palestina en Gaza tras estos golpes que intentó propinar Israel contra el movimiento. ¿Cómo crees tú que cae esto, ¿no? Para Tel Aviv, mientras que no pueda debilitar a las facciones palestinas, bien sea dividiéndolas como en otros momentos se ha pretendido o eliminando a su dirigencia? ¿Es lógico entonces esperar de aquí en más ofensivas contundentes contra los palestinos y particularmente los territorios en donde está la dirigencia de estos distintos movimientos de la resistencia? Sin duda, ahora mismo la escalada de violencia por parte del régimen sionista va a acrecentarse y esto lo sabemos bien debido a la asesoría que le está enviando la administración estadounidense. Vemos que ver cómo, por ejemplo, tuvo que ceder Israel después de mucho tiempo. Egipto anunció que el alto fuego hace menos de una semana iba a ser a las 5 de la tarde y Jihad al-Islami exigió que fuera a las 11:30 y así se dio, cumpliendo las exigencias de un grupo palestino por primera vez en mucho tiempo, el régimen de Tel Aviv. Cuando lo que respecta a la unidad, el lastre sigue siendo sin duda la situación de Fatah, quien lleva ahora mismo la campaña de mando dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Al final, Mahmoud Abbas Abu Mazen cada vez cuenta con un respaldo menor, viendo que ni siquiera en Cisjordania se puede evitar que las fuerzas sionistas irrumpan en casas de familias de trabajadores palestinos para cometer detenciones y torturas, ¿no? Tanto en Ramallah, en Hebrón o en Nablus, ¿no? En este sitio, por ejemplo, hemos visto esta semana que a plena luz del día las fuerzas sionistas han irrumpido en la ciudad vieja de la ciudad, asesinando al dirigente de Mártires de Al-Aqsa, Ibrahim al-Nabulsi, ¿no? Y claro, siendo un miembro del brazo militar de Fatah, pues el partido de Abbas, del que forma parte, es consciente de que diferentes corrientes dentro de la Autoridad Nacional piden imitar al resto de grupos palestinos y evitar más pactos con Israel, fortaleciendo así esa unidad y ese mando militar unificado que estamos viendo durante el último lustro en Gaza. Sí. Asimismo, hay que recordar que más de 30 personas fueron heridas de gravedad en esta erupción de la policía sionista en Nablus y que no es la primera vez que esto sucede. Por lo tanto, se está viendo cada vez que la paciencia a nivel de Cisjordania se está terminando también. A ver, Iñaki, ya estamos en la recta final del programa. Brevemente, vale la pena contrastar, ¿no? ¿De qué sirve esa promesa que hizo el presidente Biden, por ejemplo, de más de 315 millones de dólares en ayuda que se destinaría principalmente a red de hospitales de Jerusalén al-Quds ocupado y también a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que vamos a recordar, Donald Trump le había cortado la financiación? Es decir, una ayuda humanitaria intenta hacer ver a Estados Unidos mientras que Israel sigue destruyendo con sus bombas hospitales, escuelas e infraestructura básica para la vida de los palestinos, ¿no? Bueno, Estados Unidos nunca hace ayuda humanitaria. El humanitarismo, la humanidad es incompatible con la cultura y con la estructura mental y política y de propiedad de Estados Unidos. Son antagónicos. Estados Unidos desconoce lo que es el humanitarismo. Estados Unidos ayuda a los siervos, ayuda a los esclavos que tiene, mientras que le sean fieles, de lo contrario los abandona, ¿no? La política de Biden en este caso corresponde a tres intereses, ¿no? Sí. Uno el interno, ¿no? Hay mucho voto y todavía hay mucha
Sí, hay mucho voto en Estados Unidos que puede movilizarse a favor de Biden o que puede ir a la abstención para la ronda electoral que se avecina, ¿no? Y Biden y los demócratas están muy tocados a nivel de voto, por una parte, ¿no? Por otra parte, Biden sabe de sobra perfectamente cuál es la situación interna de Israel, ¿no? Y sabe que de alguna forma tiene que intentar aumentar o parar o detener la caída del prestigio de Israel por las atrocidades que comete, ¿no? Y por otra parte también Biden conoce también el debilitamiento de los sectores proamericanos, pro-yanquis, que están dentro de Palestina, dentro de la estructura corrupta de poder dentro de Palestina, ¿no? Entonces son intereses no humanitarios, son intereses, digamos, de interés político electoral y también militar, que no podemos analizar ahora, ¿no? Claro. Eso por una parte. Por otra parte queda lo otro. Si realmente Biden quisiera ayudar a Palestina, en este caso concreto de la infancia, lo que tendría que hacer es someter a Israel a un cerco económico feroz, profundo y total. Como lo hace con otros países incluso. Exactamente, como lo hace con otros países. Biden tendría que, por ejemplo, tomar decisiones con respecto, que no las toma con respecto, por ejemplo, exactamente igual al ejemplo que está haciendo con Ucrania, ¿no? Que permite que las fuerzas de la Ucrania de Zelensky metan sus tanques, metan sus cohetes, metan su armamento en las escuelas. Así es, ¿no? Iñaki. Y que precisamente ese es un tema también que pondremos en contexto en un próximo análisis de cómo incluso los grandes medios occidentales se conduelen con lo que pasa en Ucrania, pero lo de Palestina no lo vemos en primera plana en ningún momento. Gracias, Iñaki, gracias, Asier, por acompañarnos en el análisis. Hasta una próxima oportunidad. A vosotros. Gracias, Así el Roberto. panorama. No quedan lugares seguros para los niños, ya que son un objetivo bélico en sus hogares, sus escuelas y las zonas donde juegan. Esto lo dijo la propia UNICEF, una frase que queda para la reflexión, pero que parece no generar aún el punto de inflexión para que este tipo de agresiones de Israel terminen y se respete la vida de los más inocentes. Buen fin de semana para todos, gracias por acompañarnos. Será hasta el lunes con más de Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV.